Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense cómo hoy escuchamos en la primera lectura del primer libro de Samuel, pues ya prácticamente la elección de David como el nuevo ungido del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero lo curioso es ver el por qué esa unción, si ya estaba un rey que era Saúl. Y sin embargo, Saúl se había corrompido, ya lo habíamos visto, había desobedecido, de alguna manera había coqueteado con el ocultismo, con la adivinación, con todas estas cosas que aborrecía a Dios. ¿Y por qué las aborrece Dios? Primero, porque entendamos que cuando nosotros ponemos a algo terrenal, sea una pasión, sea algo material como el dinero, o sea algo supersticioso como la magia y todo esto, con eso le estamos diciendo a Dios: tú no nos importas y tú no eres mi todo. Y uno de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Fíjate bien. Entonces, cuando el hombre pone su confianza en cosas efímeras, en cosas pasajeras, el hombre se esclaviza, el hombre obviamente tendrá malas elecciones, malas decisiones, pero también obviamente será siempre frustrado, estará siempre frustrado, siempre. Y estará siempre frustrado porque ha sacado a Dios de su vida. Saúl no es que fuera malo, Saúl se dejó corromper por la muchedumbre, por lo que lo rodeaba, por las cosas pasajeras, y puso su confianza en cosas efímeras, en cosas que se acaban. Sin embargo, fíjate bien, de ahí viene la elección de David. Y dice que llega Samuel, y fíjate cómo Samuel también al principio se deja llevar por las apariencias, ¿no? Porque ve al primer hijo de Jesé, todo fuerte, todo robusto, y es así como han elegido también a Saúl, y por tanto dice: este es, y le dice el Señor: no dejes que tu corazón te guíe por cosas prácticamente superficiales, por las apariencias. Ve el todo, ve el interior, profundiza, pero para profundizar y ver el todo necesitas la experiencia de Dios, necesitas llenarte de Dios. De lo contrario, tus elecciones, tu visión, tus juicios que omitas serán juicios erróneos. Fíjate. Y entonces, obviamente, al tener juicios erróneos, pues llegas a un extremismo enfermizo. Fíjate. ¿Y quién llega al extremismo enfermizo? El mismo pueblo elegido de Dios. Ese pueblo que rechazó a Dios, ese pueblo que sacó a Dios de sus vidas, ¿verdad? Quieren llenar de alguna manera ese vacío existencial que todo ser humano tiene con cosas superficiales.
banales. Y por eso el pueblo comienza a hacer una serie de ritualismos, de normativas que prácticamente rayaban en la exageración, ¿no? O sea, el judío no podía hacer absolutamente nada en sábado, literal. No podías ni siquiera ayudar a alguien en sábado. Si se muere, que se muera. Fíjate. Hay una secta, fíjate, hay una secta, y digo de estas sectas que proliferan últimamente aquí en las ciudades, que tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque son tan fanáticos que, por ejemplo, si una persona en su secta, un miembro de su persona, se está desangrando, se está muriendo, tiene anemia o eso, dicen no, los doctores no. O sea, ¿por qué? Porque Dios lo tiene que sanar. Los doctores son del diablo, fíjate, y dejan que se mueran sus familiares. Hasta ese grado llegamos. Lo mismo pasa con estos judíos. O sea, llegan al fanatismo, llegan a la exageración. Claro, quieren llenar su vacío que traen con cosas superficiales. Unos con dinero, ahí está el poder, buscan el poder, ¿no? Otros con placer. Otros, ¿verdad?, con ritualismos y normativas. Entonces, obviamente, no estaba permitido hacer nada en sábado. Y llega Jesús con sus discípulos, ahora vemos el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que empiezan a arrancar espigas y a comérselas, ¿no? Y todos así se desgarran las vestiduras. ¿Cómo es posible que los discípulos de Juan, que los fariseos, es decir, fíjate, hasta los discípulos de Juan, eran extremistas en ese sentido? Y volvemos a lo mismo. Jesús, ¿verdad?, les dice, ¿verdad? O sea, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es decir, déjense de andar con sus superficialidades. Dejen de andar, ¿verdad?, con sus exageraciones. Entiendan la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios apremia la ayuda al otro, porque ahí se va a ver el amor que le tienes al otro. O sea, es decir, el amor en el fondo. Y entonces, con todo esto, vemos entonces que el actuar de Dios es el actuar distinto al hombre, que Dios ve el todo, tú ves la parte. Y a veces no vas a entender el todo si no pides sabiduría de Dios. No vas a llenar tu vacío si no le pides a Dios que llene tu vacío. Porque fíjate, volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué se llega a los extremos? Porque tú tienes un vacío. Todos tenemos un vacío. Tú, yo tenemos un vacío existencial. Tenemos una necesidad. Por eso el hombre es religioso. Por eso el hombre trasciende, porque tenemos esa necesidad de trascender, esa necesidad de llenarnos por dentro. Pero lamentablemente algunos lo llenan con superficialidades, o con placer, o con poder. Y sin embargo, llegará un momento en tu vida que te darás cuenta que ni la superficialidad, que ni el placer, que ni el dinero, que ni la esposa, que ni el esposo, que ni la familia te va a llenar ese vacío, más que solo Dios. Por tanto, atrévete a abrir tu corazón, atrévete a llenarte de Dios. Dios ahí está, Dios espera. Permítete llenarte de Dios. Porque a veces nosotros en esa superficialidad decimos, ay Señor, ¿verdad? Ayúdame, ¿no? No, tú permítete. Dile, Señor, aquí estoy. Volvemos a lo mismo. Ese ser de Dios es, aquí estoy. Ahí está, vuelvo hasta el tiempo de que fue elegido Samuel como profeta, cuando le hablaba, ¿no? Aquí estoy. Samuel entendió que era la voz de Dios. Aquí estoy. Aquí estoy. O la Virgen María, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Y todos. Es decir, permítete llenarte de Dios. Permítete experimentarte a Dios y verás que ese vacío que tienes
se llenará profundamente con la ayuda de Dios. Y cuando nosotros somos hombres de experiencia de Dios, no caemos en el extremismo, no caemos en las superficialidades, no caemos, ¿verdad?, en las apariencias como en el tiempo de Samuel, sino que elegimos, hacemos precisamente bajo la voluntad de Dios. Pero para que haya voluntad de Dios es necesario alejarte un poco de la muchedumbre. El mundo es muy ruidoso, el mundo es muy superficial. El mundo, fíjate cómo fue arrastrando la muchedumbre a Saúl y así a muchos, incluso a los discípulos de Juan y a los fariseos, porque no eran personas malas. Se fueron contaminando porque la misma muchedumbre los jalaba. Volvemos a lo mismo, a veces la muchedumbre puede ser obstáculo. Por tanto, en tu vida tienes sí o sí dedicarle a Dios un tiempo. Es decir, ¿quieres llenar ese vacío? Está con Dios tú solo, tú sola. Es decir, olvídate de todo. Apártate un poco de la muchedumbre, de la superficialidad, ¿verdad? Y por ejemplo, hay muchos versículos dentro de la Biblia muy bellos. Vuelve a recuperar ese enamoramiento, ese amor hacia Dios. Por ejemplo, puedes decirle, Señor, aquí estoy, como Samuel, como la Virgen, ¿no? O puedes decirle, Señor, no te apartes de mí, ¿no? O puedes tomar un salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. O misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, ¿no? Es decir, hay muchos pasajes que te pueden ayudar, pero es necesario apartarte de la muchedumbre. Por eso, fíjense, le decía hoy a las hermanas, ¿verdad? Aquí a las religiosas, sí o sí el religioso, sí o sí el sacerdote, sí o sí el que sirve en la iglesia, tiene que tener un momento de apartarse de la muchedumbre, del mundo. Un momento de intimidad con Dios. Llenarte de Dios, que es lo más bello. Y cuando tú experimentas eso, créeme que no hay poder humano, que no hay dinero, que no hay placer, que no hay fortuna, que no hay cosa que supere el amor de Dios. No lo hay. Cuando entiendes eso, el dinero pasa a secundario, el placer pasa a secundario, las relaciones interpersonales pasan a secundario, porque tienes y estás lleno del Espíritu de Dios. Que así sea. Pidamos